Bien, vamos a empezar la clase de hoy día. Habíamos ya hecho una introducción a lo que es el control estadístico de procesos. Eh, es una parte muy importante dentro de lo que es el control de calidad. Básicamente, el control de calidad se basa en el control estadístico de procesos para poder generar y procesar sus datos. Los datos son consecuencia de una medición. Hemos dicho entonces que el control de calidad es medir, ¿no? Medir, interpretar y presentar los datos. Concepto que se parece bastante a lo que es el concepto de estadística, ¿no? El concepto de estadística es la ciencia que procesa datos y los presenta y permiten generar, digamos, conceptos o predecir eh, tendencias de un conjunto de datos, en base justamente a los datos, ¿no? Entonces, decíamos que el control estadístico de procesos busca resolver dos preguntas. Una es si el proceso en sí, ¿no? O el resultado de las mediciones de estos procesos, porque no trabajamos con los procesos, sino trabajamos con los datos generados por el proceso. Entonces, busca si el proceso en sí o los datos generados por este proceso eh, son, están bajo control estadístico, es decir, que sus variaciones entre un producto a otro producto son el resultado de la interacción, ¿no? De lo que es la variabilidad aleatoria, ¿no? Y no es consecuencia de la variabilidad sistemática que hemos dicho, ¿no? O también el control estadístico de procesos también se responde a la pregunta de que si, qué tanto un proceso industrial es capaz, ¿no? Es capaz de cumplir ciertos requisitos de tipo político, puede ser. Cuando hablo de política, estoy hablando no de la política para elegir a un alcalde o a un senador o un congresista, estoy hablando de lo que es la política, intención de la calidad de la empresa, ¿no? Hay empresas que dicen, bueno, vamos a producir con una altísima calidad en su política. Otros dicen, no, vamos a producir de baja calidad, pero de menor precio, ¿no? Eso se llama política, ¿no? Las intenciones de la calidad. Entonces, decíamos que el segundo objetivo de, que responde el control estadístico de procesos es qué tan capaz es el proceso industrial que estamos monitoreando con respecto a, a las políticas de la empresa. ¿No cumple o no cumple las especificaciones de calidad? Especificaciones de calidad resultado de la política, ¿no? De la empresa. Entonces, estos dos tipos de preguntas vamos a tener que tratar de resolverlos con el estudio del control estadístico de procesos. El control estadístico de procesos, habíamos visto ya un diagrama con respecto a la evolución del concepto de la calidad, ¿no? El control estadístico de procesos está dentro de lo que se llama el control de calidad, ¿no? Entonces, el control de calidad es la base de todos los conceptos que vienen sobre esta, ¿no? Digamos, sobre el aseguramiento de la calidad, sobre lo que es la calidad total y sobre las modernas filosofías de calidad orientadas al medio que están desarrollándose en esta época. Entonces, esto es básico, ¿no? Es fundamental tener estos conocimientos, razón por la cual lo vamos a desarrollar en esta y prácticamente en lo que queda del curso. El control estadístico de procesos generalmente viene a estar dado por lo que se dice, bueno, vamos a ver acá. Esto vamos a ver después.
uno de las herramientas que utiliza el control estadístico de la calidad para poder determinar si un determinado proceso está bajo control, o sea, está bajo control estadístico, o sea también de que las variaciones que ocurren dentro de los datos que se han obtenido producto de un muestreo, es utilizar los gráficos de control, ¿no? Los gráficos de control nos permiten establecer límites en los cuales los datos que estamos generando van a estar dentro de ese rango, ¿no? Limitados por el gráfico, por el límite inferior y límite superior, ¿no? Entonces, antes de estudiar los gráficos de control, vamos a ver que tenemos también que ver el análisis del mismo de los datos, porque los datos, hemos dicho que los datos tienen una cierta secuencia de presentación. Todo fenómeno de tipo aleatorio o de tipo de datos continuos, generalmente se da el fenómeno de la distribución de tipo normal, ¿no? Ya habíamos visto una herramienta utilizando el Minitab justamente para determinar si una secuencia de números o una secuencia de datos tienen o no distribución normal. Habíamos hecho un pequeño ejercicio en el Minitab en el cual se podía determinar si este conjunto de elementos, este conjunto de datos, podía determinarse si son de distribución normal o no son de distribución normal. ¿Qué significa de que sean de distribución normal? Significa que la distribución en la frecuencia de los datos, si yo lo grafico, ¿no? Acá en el eje de las Y, la frecuencia en el eje de las Y, de las X, el valor de X, ¿no? Entonces voy a tener que los puntos que determino van a cumplir, van a situarse encima de esta campana, de este gráfico, ¿no? Lo que se llama los puntos que grafican lo que se dice la campana de Gauss, ¿no? Esta campana de Gauss, entonces, es una función de lo que es la media y la desviación estándar, ¿no? Es una función de esos dos parámetros. Entonces, como ya vemos, este tipo de distribución normal está parametrizado por lo que es la media y la desviación estándar. Y tenemos ya un método que hemos establecido con el uso de Minitab para ver si es o no es normal, ¿no? Eso es muy importante porque hay algunos gráficos de control que necesariamente tienen que tener un análisis previo de que son de distribución normal o no lo son, ¿no? Si en caso no lo son, el uso de gráficos de control, tal como lo vamos a estudiar, no es aplicable, ¿no? Entonces, una primera fase en el análisis de un conjunto de datos vendría a ser ver si este conjunto de datos tiene una distribución normal o no tiene una distribución normal, ¿no? Ahora, dentro de los datos que vamos a ver, que vamos a tener como resultado de un control de calidad, ustedes van a ver al momento de registrar datos, se van a encontrar con dos tipos o tres tipos de datos, ¿no? Generalmente pasa esto. Tenemos a ver acá. Tenemos dos tipos de datos. Tenemos un tipo de dato de tipo variable, ¿no? Y otro tipo de datos tipo atributo. Es como en la estadística decíamos cuáles son, qué tipo de datos conoces, ¿no? Y había datos de tipo continuo, de tipo variable y datos de tipo atributo. Entonces decíamos que los gráficos de control de variables generalmente están relacionados con lo que son datos de tipo
continuo o de tipo real, ¿no? Y generalmente estos datos de tipo continuo o real están asociados a lo que son mediciones con instrumentos, ¿no? Llámese, que vamos a ver, por ejemplo, eh, tenemos peso, volumen, digamos como ejemplo, ¿no? Ángulo, voltaje, longitud, resistencia, temperatura, humedad, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, vean, hay ese tipo de datos que son generadas por un control de calidad, ¿no? Si usted va a registrar, por ejemplo, la longitud de tornillos o la longitud digamos, de una galletas o alguna característica de calidad que usted está analizando, ¿no? Entonces va a tener que utilizar un instrumento. Ese instrumento nos va a indicar la medición de esa característica de la calidad. Lo mismo para un peso, ¿no? Un peso tiene que usar una balanza, ¿no? Entonces, estos datos se llaman de tipo variable, ¿no? O de tipo continuo. Entonces, realmente los datos de tipo variable o de tipo continuo o de tipo real generalmente tienen una distribución de tipo normal, ¿no? Estos sí son de tipo, generalmente digo, si vamos a ver por qué no y por qué sí. Entonces, decíamos que existen dos tipos generales de carta de control, ¿no? O de tipo de datos que van a generarse en una medición de una característica de calidad. Entonces, y hay otro tipo de datos que son atributos, ¿no? Por ejemplo, usted va a determinar, digamos, el color, por ejemplo, ¿no? El color de un producto, ¿no? Digamos, sus productos deben ser, la calidad debe ser amarilla, ¿no? Y le sale de repente rojo o naranja, ¿no? Entonces puede determinar si los productos amarillos Ya están me bien puse. y los productos del tipo que no son de color amarillo, que es el concepto de la calidad que estamos manejando, no están, ¿no? Son productos no conformes, ¿no? Otro tipo de datos también que son de tipo atributivo son aquellos en los cuales nosotros vamos a visualizar las fallas de algún producto, ¿no? O sea, digamos, producto que estoy utilizando, digamos, un pedazo de tela o una unidad de medición de tela y voy a contar los defectos que ocurren acá, ¿no? Entonces, en este caso es catalogado como de tipo atributo y no continuo, porque generalmente el de tipo de atributo no tiene rango intermedio. Por ejemplo, tiene uno o tiene dos fallas, pero no puede tener 1.5 fallas, ¿no? O sea, no existe entre dos valores, existe un valor intermedio, ¿no? Cosa que sí ocurre en los variables de tipo continuo. Entonces, digamos, cada tipo de datos o de características de la calidad de un producto genera un tipo de gráficos de control, ¿no? Entonces, vamos justamente a ver eso, cómo que los datos nos van dando, digamos, eh, nos va dando motivos para utilizar uno u otro tipo de gráfico de control. Entonces, en resumen, ¿qué queremos decir? Queremos decir que existen varios tipos de gráficos de control, ¿no? Entonces, los gráficos de control acá se utilizan justamente para ver si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, vamos a ver, ya hemos visto estos gráficos, ¿no? La normalidad de datos, hemos analizado ya. Entonces, bueno, esto vamos a verlo, cálculo de probabilidad de distribución normal, lo vamos a ver después. Lo que quería ver son los gráficos de control. Entonces, vamos ya a empezar lo que es el estudio de lo que es el concepto de lo que es gráfico de control. Hemos dicho que vamos a decir nosotros que gráficos de control, ¿no? Es una herramienta del control de calidad para, para determinar si un conjunto de datos, ¿no? Está bajo control estadístico. Cuando digo que está bajo control estadístico, estoy diciendo de que
los datos sufren una variación, ¿no? Solamente debida a lo que son, digamos, a lo que son errores de tipo natural o aleatorio. Y no es el resultado de lo que son errores de tipo sistemático. Entonces, un conjunto de datos está bajo control estadístico siempre en cuando este conjunto de datos varíe sus valores dentro de lo que es límites de control establecidos en forma estadística. Entonces, acá tenemos los usos de los gráficos de control, ¿no? Entonces, decíamos que es un método gráfico, ¿no? En el cual vamos a graficar los puntos que nos generan los datos, y esto nos va a indicar si el proceso es o no estable, ¿no? Entonces, la estabilidad o lo que es la estabilidad estadística es determinada para que solamente la variación entre un producto y otro producto esté determinado por causas aleatorias, ¿no? Entonces, vamos a recordando nosotros, en nuestra estadística, vamos a decir que existen dos tipos de errores, ¿no? Un error de tipo aleatorio, que nunca se va a poder eliminar, ¿no? Y un error de tipo sistemático, ¿no? Estos errores de tipo aleatorio y errores de tipo sistemático generan causas de variación, ¿no? En el primer caso se llama causa aleatoria, y en un segundo caso se llama causa sistemática. Entonces, un proceso en sí es estable siempre en cuando la variabilidad entre un producto y otro producto solo se deba a las causas aleatorias, ¿no? O también conocido como variabilidad inherente, ¿no? Entonces, si el proceso está bajo, ¿no?, variación de causas aleatorias, vamos a decir que este proceso está en estado de control estadístico, ¿no? Y ese es uno de los objetivos justamente del uso del control estadístico de la calidad, ¿no? Ver cuando un proceso está bajo control estadístico, ¿no? Entonces, justamente los gráficos de control nos sirven para eso, ¿no? B es, vamos a lograr con el uso de los gráficos de control estimar la magnitud de la variabilidad inherente al proceso, ¿no? Entonces, llamado esta variabilidad inherente, vamos a decir que la variabilidad inherente justamente está relacionado con las causas aleatorias. Entonces, tenemos como C, podemos comparar información sobre diferentes muestras, ¿no? Nos puede dar una referencia histórica sobre la evolución de un proceso frente al tiempo, ¿no? Entonces esto ya nos permite tener una herramienta para poder determinar si en el futuro el proceso va a continuar en forma estable. Como cuarto, como D, también nos sirve para identificar, investigar y posiblemente reducir o eliminar el efecto de causas especiales de variabilidad, ¿no? Las causas especiales de variabilidad son las que son referidas a los errores de tipo sistemático. Y cuando hablamos de errores de tipo sistemático, estamos hablando de, por ejemplo, de errores que se pueden evitar, que son imputables a lo que es, digamos, que herramientas mal calibradas, de repente metodología fallada, metodología que no es, que no es buena para hacer una medición referida, ¿no? Entonces, el gráfico de control nos permite justamente la identificación y la resolución de este problema, ¿no? Porque eso se va a ver, ¿no? Generalmente cuando nosotros tengamos una causa especial de variabilidad, un punto que se grafique va a salir fuera de los límites, ¿no? Entonces esto nos va a indicar de que en ese punto, ¿no?, con respecto al tiempo, existe una falla que es imputable a lo que es un error de tipo
sistemático, ¿no? Entonces se hace el análisis referido a ese espacio de tiempo y podemos determinar la culpabilidad, ¿no? Y podemos, por lo tanto, eliminar esa causa especial de variabilidad. También tenemos que podemos establecer patrones de regulación, ¿no? También podemos determinar si el proceso está comportándose de una manera predecible, ¿no? Y estable, ¿no? Entonces, si un proceso es estable, entonces es predecible, ¿ya? Entonces, también nos permite determinar si un proceso puede satisfacer o no los requisitos de tipo, ¿no? De tipo del producto, ¿no? O sea, generalmente para esto es cuando hablamos de lo que son los límites de características de la calidad establecidas en la parte estratégica de la empresa, ¿no? Nos permite también ajustar el proceso, ¿no? Porque generalmente la mejora de la calidad de un producto se proyecta en un gráfico de control, ¿no? A veces la especificación de la calidad se puede, digamos, disminuir o se puede mejorar la calidad disminuyendo las especificaciones del rango de variación, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde se puede hacer esto? Hay que compararlo con los límites de control estadísticos. Entonces, también nos permiten la evaluación del desempeño de un sistema de medición a través de los índices. Entonces, vamos a dar algunas definiciones antes de ingresar a lo que es el cálculo mismo de los gráficos de control, ¿no? Entonces vamos a definir qué es un gráfico de control, ¿no? Este gráfico de control se dice que es un gráfico sobre el cual se proyectan o se apuntan algunas mediciones estadísticas de una serie, ¿no? de muestras. Entonces, en este aspecto no estamos poniendo límites, simplemente estamos graficando los puntos, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? No estamos tomando una determinación. Un gráfico de control simplemente es una muestra de cómo van nuestros datos, no le ponemos límites, ¿no? En cambio, el gráfico de control de Shewhart ya es diferente porque Shewhart ya le pone lo que se llama límites, ¿no? Estos límites generalmente están debidas, ¿no? a lo que son la variación de tipo aleatorio, ¿no? Estos gráficos ya hacen uso de lo que se llaman los parámetros estadísticos, llámese media, llámese desviación estándar. Hay una diferencia en cuanto, ¿no? Lo que es gráfico de control, en cambio, lo que hacemos un gráfico simple con respecto al tiempo, sin lo que se llama sin límites. En cambio, el gráfico de control Shewhart sí tiene límites, ¿no? Tiene límites en los cuales hay que tratar de visualizar cómo se está comportando nuestro proceso. Este gráfico de control de aceptación nos permite tener comparar nuestras mediciones con respecto a lo que son tolerancias, ¿no? Las tolerancias son, como les digo, resultado de la política de calidad de la empresa, ¿no? Hay empresas que tienen unas tolerancias referidas de repente o digamos, especificadas por la parte legal, ¿no? Las leyes dicen, bueno, no hay que producir con un porcentaje mayor de este producto, ¿no? O también puede ser el resultado de lo que es una política de calidad, ¿no? La empresa quiere producir un producto que tenga una característica de calidad determinada, entonces lo impone, ¿no? a lo que es a la parte productiva, ¿no? Entonces se llama eso una tolerancia especificada. Entonces, decíamos que así como la estadística tiene dos tipos de datos, tenemos variables y atributos, entonces los gráficos de control también van a ser
muchos, ¿no? Vamos a tener por lo menos unos 6 tipos de gráficos de control que vamos a estudiar, ¿no? Todos referidos a lo que son control de variables, gráfico de control de variables, y 4 orientadas a lo que es control de atributos. Entonces, el gráfico de control de variables, vamos a graficar datos de tipo continuo, ¿no? Y gráfico de control de atributos, vamos a graficar datos de tipo discreto y datos de tipo categórico, ¿no? La categoría. Entonces, vamos a nosotros a ver que lo primero que vamos a desarrollar va a ser los gráficos de variables. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una explicación de lo que son gráficos de tipo variable y gráficos de tipo atributo. Jóvenes, vamos a cortarla. Vamos a empezar, vamos a empezar a las 10:50, 10:50 en punto. Yo voy a empezar así que sea con... Están demorando demasiado para ingresar. Nos vemos a las 10:50, jóvenes. Hasta luego. Están ahí, ¿no? Tengo 16 asistentes.